Las copias más antiguas del segundo evangelio se detienen en un lugar extraño. 3 mujeres huyen de una tumba vacía. Están temblando. Un joven vestido de blanco acaba de decirles la frase más importante de la historia humana. El crucificado ha resucitado. Y su respuesta es huir y no decir nada a nadie, porque tenían miedo. Esa es la última línea. Ninguna aparición de Jesús resucitado. Ningún reencuentro en un camino. Ninguna mano mostrada. Ningún pez comido. Ninguna comisión entregada en una montaña. Los manuscritos más antiguos y más confiables que tenemos simplemente se detienen ahí, en la palabra miedo, con una frase que en el griego original ni siquiera termina de manera limpia. Durante siglos, los lectores encontraron esto tan incómodo que los escribas añadieron finales nuevos para suavizarlo. Llegaremos a eso, pero sostén esa incomodidad por un momento, porque esa incomodidad es precisamente el punto. El escritor no se quedó sin tinta. No perdió la última página. Construyó todo el libro para aterrizar exactamente ahí. Y una vez que ves cómo lo hizo, no puedes leer este evangelio de la misma manera nunca más. Este es el más corto de los 4 evangelios. Es casi con certeza el primero que se escribió. Y está construido como una pregunta apuntada directamente a la persona que lo lee. Recorramos cómo lo logra. Empecemos por el hombre detrás de él. El libro nunca nombra a su autor dentro del texto. El título que usamos proviene de una tradición eclesiástica muy antigua que conecta este evangelio con un hombre llamado Juan Marcos. Si ese nombre te suena familiar de alguna forma, debería. Aparece en el libro de Hechos como un joven compañero de los apóstoles, aquel cuya madre era dueña de una casa en Jerusalén donde los creyentes se reunían a orar. Viaja con Pablo y Bernabé, y luego los abandona a mitad de un viaje, lo cual provoca un fuerte distanciamiento. Más tarde es restaurado. Pablo, cerca del final de su vida, pide verlo por su nombre y lo llama útil. La tradición más antigua dice algo más sobre él también. Dice que Marcos trabajó de cerca con Pedro, y que este evangelio es, en gran parte, el testimonio ocular de Pedro puesto por escrito. Esa tradición explica muchas cosas. Explica por qué el libro se mueve como alguien contándote una historia en voz alta, con toda la energía en movimiento. Explica por qué Pedro aparece tan defectuoso, soltando lo que no debía, quedándose dormido, negando siquiera conocer a Jesús. Rara vez las personas inventan detalles vergonzosos sobre su propio héroe. Esos detalles tienden a sobrevivir porque en realidad sucedieron. El libro probablemente fue escrito en la década de los años 60 del primer siglo, posiblemente desde Roma, para una comunidad de creyentes que sabía exactamente cómo se sentía la presión. La persecución ya no era un rumor. Seguir a Jesús podía costarte tu posición social, tu familia, tu vida. Un evangelio escrito para personas en esa situación no iba a ser un devocional gentil. Iba a ser urgente. Iba a tratar sobre un Mesías que sufre, y sobre seguidores a quienes se les pide caminar el mismo camino. Hay pequeñas huellas dactilares en el texto que apuntan hacia una audiencia romana. Cuando Marcos usa una palabra aramea, se detiene y la traduce para lectores que no la conocerían. Cuando menciona costumbres judías, se detiene a explicarlas, de la manera en que le explicarías algo a personas de afuera mirando hacia adentro. En un momento, describe a una viuda pobre dejando caer 2 pequeñas monedas en el tesoro del templo, y convierte la cantidad a moneda romana para que sus lectores comprendan exactamente cuán poco era. Estos son los hábitos de alguien escribiendo para personas lejos de Jerusalén, en una ciudad donde la fe era joven y el costo de sostenerla iba en aumento. Piensa en dónde estaba Roma en esos años. Un gran incendio había arrasado la ciudad. La culpa había caído sobre los seguidores de Jesús. Los creyentes estaban siendo capturados y asesinados de maneras diseñadas para entretener a una multitud. Si este evangelio fue escrito en ese momento, entonces su retrato de un Mesías que camina directo hacia su propia ejecución, plenamente consciente de lo que se avecina, no era una lección de teología abstracta. Era supervivencia.
Era una comunidad a la que se le decía que el camino del sufrimiento no es una señal de que Dios los ha abandonado. Es el mismo camino que el Maestro recorrió primero, delante de ellos. Mantén presente a esa audiencia, porque moldea todo lo que sigue. Ahora siente la velocidad. Abre los otros evangelios y te introducen con calma. Mateo te da una genealogía. Lucas te da ángeles, una parienta embarazada, una introducción larga y cuidadosa. Juan retrocede hasta antes de la creación misma. Marcos no hace nada de eso. No hay nacimiento, no hay infancia, no hay trasfondo. Para el cuarto versículo, Juan el Bautista ya está predicando en el desierto. Unas líneas después, Jesús está siendo bautizado. El libro sale disparado desde la partida y nunca realmente se detiene. Hay una pequeña palabra haciendo gran parte de este trabajo. En griego es eutus, usualmente traducida como inmediatamente, al instante o enseguida. Marcos la usa alrededor de 40 veces. Para poner esto en perspectiva, el resto del Nuevo Testamento combinado la usa muchas menos veces. Es prácticamente un tic verbal, y está en todas partes en los primeros capítulos. El Espíritu inmediatamente impulsa a Jesús hacia el desierto. Llama a los pescadores, e inmediatamente dejan sus redes. Entra a la sinagoga, e inmediatamente un hombre con un espíritu inmundo grita. Inmediatamente, inmediatamente, inmediatamente. Lee unos cuantos capítulos seguidos y casi te quedas sin aliento. La escena corta a otra escena. Jesús sana y luego se mueve. Enseña y luego se mueve. Expulsa un demonio, cruza un lago, alimenta a una multitud, sube a una montaña. La cámara nunca se queda quieta. Esto no es una escritura descuidada. Es una elección. Marcos te está mostrando a un siervo en una misión que no tiene tiempo que perder, porque el reino de Dios se ha acercado y el reloj está corriendo. Las primerísimas palabras que salen de la boca de Jesús en este evangelio son sobre el tiempo cumplido y un reino que llega. Todo lo que sigue después se mueve con el impulso de algo que no puede ser detenido y que no esperará. Pero la velocidad esconde a un artesano. Debajo de toda esa prisa, Marcos está haciendo algo cuidadoso que la mayoría de los lectores primerizos nunca notan. Tiene el hábito de comenzar una historia, interrumpirla con una segunda historia, y luego regresar a terminar la primera. Los eruditos lo llaman emparedado, y una vez que lo ves, lo encuentras por todo el libro. Lo hace porque las dos historias están destinadas a explicarse mutuamente. Observa un ejemplo. Un líder de la sinagoga llamado Jairo le ruega a Jesús que venga a sanar a su hija moribunda. Jesús se pone en marcha, y la historia avanza con urgencia, un reloj corriendo sobre la vida de una niña pequeña. Entonces, en el camino, la narrativa se detiene por completo. Una mujer que ha estado sangrando durante 12 años toca el borde del manto de Jesús entre la multitud, esperando ser sanada sin ser notada. Jesús detiene todo para encontrarla, para mirarla a los ojos, para llamarla hija. Y mientras se detiene en esta interrupción, llega la noticia de que la niña de Jairo ha muerto. Demasiado tarde. Excepto que no es demasiado tarde. Jesús va a la casa y resucita a la niña. Ahora observa lo que Marcos hizo al entrelazar las dos historias. La mujer había estado sangrando durante 12 años. La niña tenía 12 años. Una había sufrido durante toda la duración de la vida de la otra. Una era una marginada a quien nadie notaba. La otra era la hija de un hombre respetado. Y Jesús les da a ambas la misma palabra, la misma ternura, el mismo poder sobre lo que no podía arreglarse. Marcos podría haber contado esto como 2 episodios separados. En cambio, los tejió juntos para que se interpretaran mutuamente. Ese es el tipo de escritor que es, debajo de la velocidad. Y hay una ironía silenciosa enterrada en el ritmo. Un libro tan rápido, tan ansioso por llegar al punto, termina pisando el freno de golpe y dejándote congelado ante una tumba vacía. La velocidad hace que el silence del final golpee todavía más fuerte.
Marcos pasa 15 capítulos enseñándote a esperar que lo siguiente suceda inmediatamente. Y luego, en el momento en que más quieres que suceda lo siguiente, se detiene. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Y a pesar de toda su velocidad, el libro está lleno de detalles diminutos y vívidos que se sienten como si vinieran directamente de alguien que estuvo ahí. Solo Marcos te cuenta que Jesús dormía sobre un cojín en la parte trasera de la barca durante la tormenta. Solo él anota que Jesús hizo sentar a la multitud sobre la hierba verde antes de alimentarla. Te da las palabras exactas en su arameo original en ciertos momentos, y luego las traduce como si todavía pudiera escucharlas siendo pronunciadas. Estas son las pinceladas de la memoria, el tipo de cosas pequeñas y concretas que un testigo ocular conserva y que un inventor deja fuera. Son parte de la razón por la que este evangelio se siente menos como un reportaje y más como una historia que alguien vivió y no pudo dejar de contar. Volvamos a la pregunta que da vueltas alrededor de todo este evangelio. Para ser un libro tan ansioso por avanzar, Marcos hace algo que parece trabajar en su propia contra. Una y otra vez, Jesús le dice a la gente que guarde silencio. Sana a un leproso y le advierte severamente que no diga nada. Expulsa demonios y los silencia antes de que puedan hablar. Resucita a una niña pequeña de entre los muertos y ordena a la familia que se lo guarden para sí mismos, lo cual es casi cómico, porque, ¿cómo escondes a una niña que todos sabían que había muerto? Después de que sus seguidores más cercanos finalmente descubren quién es, les ordena que no se lo digan a nadie. Los eruditos tienen un nombre para este patrón. Lo llaman el secreto mesiánico. ¿Por qué escondería el Mesías que él es el Mesías? Aquí está la tensión que Marcos está construyendo. Hay un grupo en la historia que entiende la identidad de Jesús de manera exacta, inmediatamente, sin ninguna confusión. Los demonios. Lo ven y lo saben. Gritan que Él es el Santo de Dios, el Hijo del Altísimo. Lo nombran correctamente cada vez. Los humanos, mientras tanto, pasan todo el libro confundidos. Las multitudes piensan que quizás es un profeta. Los líderes religiosos piensan que es peligroso. Incluso su propia familia, en un momento, piensa que ha perdido la razón y viene a llevárselo a casa. Even sus discípulos, que están constantemente con él, siguen sin captarlo. Lo ven calmar una tormenta con una palabra, y se preguntan aterrados entre ellos: ¿quién es este? Lo ven alimentar a miles con casi nada, 2 veces, y todavía no entienden. Así que tienes demonios que saben y no dejan de hablar, y humanos que no saben y no logran entender. Anda un Mesías diciéndole en voz baja a todos que bajen la voz. Eso no es un accidente. Marcos está haciendo algo deliberado. Se niega a dejarte resolver la pregunta demasiado pronto, en los términos equivocados. Hay incluso una pista estructural en la manera en que Marcos enmarca esta confusión. El largo tramo central del Evangelio, donde Jesús se esfuerza más por abrir los ojos de sus seguidores sobre quién es y hacia dónde va, está enmarcado entre 2 sanidades de hombres ciegos. En un extremo, un hombre ciego cerca de Betsaida es sanado en 2 etapas, viendo primero formas borrosas y luego con claridad. En el otro extremo, un mendigo ciego llamado Bartimeo es sanado y de inmediato sigue a Jesús por el camino hacia Jerusalén. 2 hombres ciegos sanados en cada extremo de la sección donde los discípulos están en su punto más ciego espiritualmente. Marcos prácticamente te está guiñando el ojo. Los hombres con ojos que funcionan no pueden ver lo que terminan viendo los ciegos. La vista en este evangelio no se trata de tus ojos. Se trata de si estás dispuesto a seguirlo hasta la cruz. Porque las multitudes querían cierto tipo de Mesías. Un conquistador, un general que expulsaría a los romanos y restauraría el reino por la fuerza. Si Jesús hubiera dejado que esa etiqueta se difundiera sin control, la gente habría escuchado la palabra correcta y habría entendido algo completamente equivocado. Así que la mantiene bajo control. Permitirá que el título permanezca solo cuando esté unido a la única cosa que nadie esperaba que el Mesías hiciera. ¿Cuál era esa cosa? Marcos te hace esperarla, pero planta la respuesta justo en el centro exacto del libro. Y desde ahí, todo gira. A la mitad, el Evangelio alcanza su bisagra.
Jesús y sus discípulos caminan cerca de un pueblo llamado Cesarea de Filipo, y él les hace la pregunta hacia la que todo el libro había estado avanzando. ¿Quién dice la gente que soy yo? Le dan los rumores. Entonces él afila. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro, por una vez, acierta. Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido. Esta es la cumbre. Los discípulos finalmente han dicho la palabra en voz alta. ¿Y qué hace Jesús con ese momento de triunfo? Inmediatamente comienza a enseñarles que el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas, ser rechazado, ser muerto, y después de 3 días resucitar. Pedro no puede soportarlo. Lo aparta y lo reprende, como si un Mesías sufriente fuera una contradicción en los términos, lo cual, para un judío del primer siglo, casi lo era. Y Jesús se vuelve hacia él con algunas de las palabras más duras de todos los evangelios, diciéndole a Pedro que está pensando como los hombres, y no como Dios. Desde este punto, todo el libro se inclina hacia Jerusalén y hacia la cruz. 3 veces Jesús les dice claramente a sus seguidores que va a morir. 3 veces fallan en asimilarlo. Después de la primera predicción, Pedro discute. Después de la segunda, caen en disputa sobre quién de ellos es el más grande. After de la tercera, 2 de ellos piden los mejores asientos en el reino. Jesús sigue diciendo muerte, y ellos siguen escuchando gloria. La brecha entre lo que él dice y lo que ellos escuchan es lo más triste y lo más humano de todo el libro. Y justo en medio de todo ese fracaso, Jesús pronuncia la única frase que desbloquea toda su identidad. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. Ese es el tipo de Mesías que es. Todo el secreto, la razón por la que seguía silenciando el entendimiento equivocado, es que su corona es una cruz, y su trono es una ejecución. No es el conquistador que las multitudes querían. Es el siervo que muere en el lugar del pueblo al que vino a salvar. Marcos había estado guardando esa carta todo este tiempo, y la pone sobre la mesa justo en el centro exacto. Y entonces Marcos te muestra la colisión que se acerca. Cuando Jesús finalmente entra en Jerusalén, las multitudes tienden sus mantos y gritan por un hijo de David, imaginando exactamente al rey guerrero que habían estado esperando. Quieren que los romanos se vayan. Quieren un trono y una espada. Marcos te deja escuchar los vítores, y tú ya sabes que están dirigidos a la imagen equivocada. El hombre que entra montado vino a morir, y las mismas voces que lo alaban esta semana estarán pidiendo su muerte antes de que termine. Dentro de la ciudad, la confrontación se afila rápidamente. Jesús cuenta una historia muy directa sobre el dueño de una viña que envía sirviente tras sirviente a cobrar su fruto, y los arrendatarios los golpean y los expulsan. Finalmente, el dueño envía a su propio hijo amado, seguro de que lo respetarán, y los arrendatarios matan al hijo para quedarse con la herencia. Los líderes religiosos que escuchan entendieron de inmediato que la historia trataba sobre ellos, y eso solo endureció su decisión de deshacerse de él. Marcos coloca esa parábola aquí a propósito. El Hijo amado, el mismo título que la voz del cielo usó en el bautismo, es ahora el marcado para muerte por las mismas personas que deberían haberlo recibido. La trampa se está cerrando, y Jesús camina hacia ella con los ojos abiertos, porque caminar hacia ella es la razón entera por la que vino. Ahora regresa hasta el principio mismo, porque Marcos ha tendido una trampa, y es una hermosa. Cuando Jesús sale del agua en su bautismo, Marcos dice que los cielos fueron rasgados al abrirse. Ese verbo importa. No dice que el cielo se abrió suavemente, ni que se abrió como una puerta. Usa una palabra violenta, la palabra que usarías para desgarrar tela. Es una palabra llamada chizo en griego, y es la raíz de la que viene nuestra palabra esquizofrenia o tijeras. Los cielos no se abren, son rasgados. El Espíritu desciende, y una voz desde lo alto dice: Tú eres mi Hijo amado. Sostén esa imagen. El cielo rasgado, y una voz nombrando a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora salta hasta el final, hasta el momento en que Jesús muere en la cruz. Marcos nos dice que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y es esa misma palabra violenta otra vez,
hechizo, la misma palabra de rasgar que usó para el cielo. La gran cortina que separaba el lugar más santo, la barrera entre Dios y el pueblo, se rasga de la misma manera en que los cielos se rasgaron, de arriba hacia abajo, es decir, desde el lado de Dios, no desde el nuestro. Y en ese momento exacto, un centurión romano de pie frente a la cruz observa morir a Jesús y dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Mira lo que Marcos acaba de hacer. Al principio, los cielos se rasgan, y una voz desde el cielo llama a Jesús Hijo de Dios. Al final, el templo se rasga, y una voz humana llama a Jesús Hijo de Dios. Dos rasgaduras enmarcando todo el libro como un par de sujetalibros. Y aquí está el detalle que debería detenerte en seco. A lo largo de todo el Evangelio, ningún ser humano llama correctamente a Jesús Hijo de Dios. Hasta este momento, lo dijo el demonio. Lo dijo la voz del cielo. Pero la primera persona en mirar a Jesús y confesar la verdad no es Pedro, no es uno de los 12, no es un sacerdote ni un erudito. Es un soldado romano, un gentil, un forastero, un hombre cuyo trabajo ese día era matar personas. ¿Y qué está mirando cuando lo dice? No un milagro, no una sanidad, no la tumba vacía, que nunca llega a ver. Está mirando a un hombre muerto en una cruz. Confiesa que Jesús es el Hijo de Dios en el momento exacto en que Jesús menos se parece a la idea que cualquiera tendría de un rey. Esa es la respuesta de Marcos a todo el secreto mesiánico. No puedes entender quién es Jesús hasta que lo ves crucificado. La cruz es el ente. Llega hasta ahí, y hasta un soldado enemigo puede ver con claridad. Detengámonos un momento con ese centurión, porque carga más peso del que su única línea sugiere. Imagina a un hombre que ha estado presente en muchas ejecuciones. La crucifixión era la crueldad más pública y calculada de Roma, diseñada tanto para humillar como para matar, y un soldado de su rango la habría supervisado muchas veces. Sabe cómo mueren los condenados. Ha escuchado las maldiciones, los gritos, las súplicas, los hombres que quedan en silencio por la desesperación. No es un buscador religioso. Es un profesional haciendo un trabajo sombrío en una tarde ordinaria, viendo morir a otros 3 hombres fuera de la ciudad. Algo en este es diferente, y no puede apartar la mirada. La manera en que Jesús se conduce, la extraña oscuridad que cae sobre toda la tierra durante 3 horas en medio del día. La mayoría de los condenados se apagan lentamente, su fuerza drenándose hasta que el final llega en silencio. En el último momento, grita con fuerza, un estallido sorprendente de energía justo cuando un hombre moribundo no debería tener nada más que dar. Marcos dice que el centurión vio cómo murió, vio ese grito final y el aliento saliendo de él, y ese verlo cambia. De su boca sale una frase que un soldado enemigo no tenía ninguna razón para decir y toda razón para no decir. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. No comprende del todo lo que ha dicho. No se está inscribiendo en una clase de discipulado, pero ha visto algo verdadero y lo ha pronunciado. Y Marcos le da a este forastero la confesión que los de adentro seguían sin captar. El hombre cuyas manos estuvieron sobre la maquinaria de la ejecución se convierte en la primera voz humana en nombrar correctamente al crucificado. Eso es el Evangelio en miniatura. Las buenas nuevas llegan a la persona que menos esperarías, en el lugar que menos esperarías, a través de la muerte que menos esperarías que revelara a un rey. Lo cual nos regresa a ese extraño final. Y ahora no debería sentirse en absoluto como un error. Las mujeres llegan a la tumba para ungir un cuerpo. La piedra ya está removida. Un joven vestido de blanco les dice que Jesús ha resucitado, que va delante de ellas hacia Galilea, y que deben ir y contarles a los discípulos. Y las mujeres huyen, temblando y asombradas, y no le dicen nada a nadie porque tenían miedo. Fin del libro. En los manuscritos más antiguos, es genuinamente ahí donde se detiene. Los finales que puedes ver en tu Biblia después de ese punto, los que describen a Jesús resucitado apareciéndose y comisionando a los discípulos, fueron añadidos después. Usualmente puedes encontrar una nota al margen que te lo indica. El vocabulario cambia, el estilo cambia. Aparecen palabras que no se ven en ningún otro lugar de Marcos. La mayoría de los eruditos,
A través de las distintas tradiciones, coinciden en que estos versículos fueron añadidos por manos posteriores, tratando de darle al libro un aterrizaje más suave. Debemos tener cuidado con una o dos líneas de esa sección añadida. La parte sobre manejar serpientes y beber veneno no refleja cómo habla el resto de la escritura, y nunca debería tratarse como una prueba de fe. Pero quita esas adiciones, y hazte la pregunta honesta. ¿Por qué terminaría Marcos en miedo y silencio? Porque el libro nunca trató realmente sobre los discípulos. Trataba sobre ti. Marcos ha pasado 16 capítulos mostrando personas que fallan en entender, que fallan en hablar, que fallan en seguir. Los demonios sabían y fueron silenciados. Los discípulos eran lentos y temerosos. Las mujeres huyen y no dicen nada. Cada ser humano en la historia, en el momento crucial, se queda corto. Y entonces el libro simplemente se detiene, con la orden todavía flotando en el aire. Vayan y cuenten. El silencio al final es un espacio dejado abierto a propósito. La instrucción del joven fue ir y contar, y las últimas personas que le escucharon fallaron en obedecerla. Así que la pregunta cae directamente sobre el lector. Ellas no hablaron. ¿Lo harás tú? Has visto toda la historia. Has visto el cielo rasgarse y la cortina rasgarse. Has escuchado a un soldado confesar en la cruz lo que los de adentro no pudieron. Ahora la tumba vacía está frente a ti, y el mensaje está en tus manos. El libro se niega a decirte qué sucede después, porque lo que sucede después depende de quien lo tiene en sus manos. Por eso termina a mitad de frase. Marcos te entrega la pluma. Da un paso atrás y observa la forma de todo el conjunto. La primera mitad recorre Galilea a toda velocidad, llena de milagros y multitudes, y esa palabra sin aliento, inmediatamente, presionando todo hacia una sola pregunta. ¿Quién es este hombre? La bisagra en el medio, cerca de Cesarea de Filipo, es donde la pregunta se responde en voz alta, e inmediatamente se complica, porque el Mesías anuncia que ha venido a morir. La segunda mitad camina firmemente hacia Jerusalén y la cruz, más lenta ahora, más pesada, el camino estrechándose hacia una colina, y las dos rasgaduras, en el bautismo y en la muerte, sostienen toda la estructura junta como un marco alrededor de un retrato. Es el retrato de un tipo particular de rey. Uno que prueba su corona entregando su vida. Uno cuya gloria está escondida dentro de una ejecución, tan bien escondida que solo un forastero, parado en el lugar correcto, puede verla. Toda la arquitectura de Marcos existe para llevarte a esa colina, colocarte frente a esa cruz, y hacerte a ti mismo la pregunta del centurión. Así que aquí está lo que Marcos deja en tus manos. Eres una de las mujeres huyendo de la tumba. La noticia es verdadera, es enorme, y es aterradora. Y lo más natural del mundo es no decir nada, mantener la cabeza baja, dejar que el miedo gane y permanecer en silencio. Marcos conoce ese tirón. Termina el libro justo dentro de él, en la palabra miedo, porque sabe cuán a menudo la fe se calla exactamente cuando debería hablar. Tal vez tú también conoces ese tirón. La conversación que evitas, lo que crees pero nunca dices en voz alta, la fe que mantienes doblada y pequeña porque decirla podría costarte algo. Un compañero de trabajo menciona que apenas se está sosteniendo, y tú tienes precisamente lo único que podría ayudar, y dejas pasar el momento. Un familiar te pregunta qué es lo que realmente crees, y cambias de tema. Marcos no te da un sermón sobre esto. Simplemente te deja de pie donde estuvieron las mujeres, con la tumba vacía detrás de ti y un camino frente a ti, y un mensaje que no se vuelve real hasta que alguien lo lleva consigo. El resucitado se adelantó hacia Galilea para encontrarse con sus seguidores fallidos y temerosos, justo en el lugar de donde habían venido. Ese es el tipo de rey que es. No espera a que seas valiente primero. Se adelanta a ti, te encuentra, y luego te envía con algo que decir. Nota hacia donde los envía. No a un templo, no a una sala del trono, sino de vuelta a Galilea, el lugar ordinario donde todo comenzó. El lugar de las barcas de pesca y los caminos polvorientos y el trabajo diario. Ahí es donde los restaura. El silencio al final de Marcos no es la última palabra. Es una invitación a rechazar el silencio, a llevar el mensaje de vuelta a tu propia Galilea, y a decir eso en voz alta. Camina en la gracia de aquel que se adelantó para encontrarte. Dios te bendiga.